Universal. Estamos aquí en una transmisión en vivo para hablar sobre el bypass gástrico y la manga gástrica. Esta semana se han publicado reportajes sobre la atención de la obesidad y asumir la obesidad como una enfermedad. Nos acompañan especialistas en el tema, el doctor Luis Zurita, cirujano especializado en cirugía de obesidad. Nos acompaña Ana Vega Castillo. Ella es nutrióloga especializada en el protocolo de cirugía de obesidad y cirugía metabólica. Nos acompaña María Fernanda González Aguilera, psicóloga especializada en obesidad y trastornos de conducta alimentaria. También nos acompaña Angie Flores, ella es paciente, a ella ya le realizaron una manga gástrica y un bypass gástrico. Pues comenzamos. Doctor Luis, ¿cuál es la importancia de que en México se asuma a la obesidad como una enfermedad? Es muy importante el empezar a romper mitos y empezar a romper creencias. Siempre la gente cree que el niño gordito, bebito, es un niño sano, que la persona con obesidad es obesa porque come mal o porque no hace ejercicio exclusivamente, tiene parte de, pero no exclusivamente. Entonces hay que entender como la obesidad como una enfermedad. 1. 2. Es crónica, que no se cura, se puede controlar y es multifactorial, tiene muchos orígenes o muchos vertientes implicados. Por eso la importancia de un equipo multidisciplinario, reconocerla y tratarla adecuadamente. Siempre se cree que obesidad solamente la vas a tratar con el nutriólogo para comer bien y para hacer ejercicio. Hay muchos otros factores que hay que ir atacando a fondo, ¿no? Claro. Angie, en tu caso, ¿cómo fue que asumiste que la obesidad que tenías? Si nos puedes compartir un poco de tu historia, cuánto pesabas, cómo es que llegas. Yo empecé con 175 kilos, fue cuando en la clínica, donde fui a mi clínica, me mandaron a Clio para que vieran lo de mi peso y lo de mi obesidad, porque mi obesidad ya era mórbida, era super obesidad, la mía. ¿Y qué te dijeron? ¿Tú asumías que estabas enferma? ¿Tú creías que estabas enferma? No, yo no creía que estaba enferma. Yo pensaba que mi obesidad era normal por no mal alimentarme, por no hacer ejercicio. De chica yo fui gordita, entonces yo pensaba que era por eso. Pero ya cuando fui con las doctoras me dijeron que era una enfermedad, la obesidad. Claro. ¿Cuál es el primer paso del tratamiento? Nos explicaba en los reportajes que ya se publicaron que hay que abordar desde la parte del nutriólogo, psicólogo y pues obviamente elegir al paciente, cuáles son los tratamientos ideales para cada paciente. Si me pudieran ayudar en esa parte, tanto nutrióloga como psicóloga. Sí, bueno, lo ideal es primero que tenga una valoración por el cirujano, que le explique todo lo que conlleva la cirugía y qué tipo de cirugía es a la que el candidato, ¿no? La valoración como inicial del primer contacto. Posteriormente puede pasar tanto a psicología o a nutrición para una valoración inicial y conocer al paciente, ¿no? Yo digo, es la primera cita con el paciente para ver las causas por las cuales tiene esta enfermedad y empezar a generar esta conciencia de su enfermedad para que podamos abordarlo desde cada quien, desde su disciplina, pero que él se sienta apoyado y contenido y que no está solo, ¿no? Porque al final de cuentas la cirugía no es magia y mucho tiene que ver con el grado de conciencia del paciente. Claro, y sobre todo hacerle entender al paciente que hay muchos factores por los cuales él llegó a este punto o él o ella llegaron a este punto, que tienen que ver con factores culturales, con factores ambientales, no solamente la manera en cómo comemos y cuánto comemos. Hay veces que, así como hay gente que se automedica, yo así le llamo, con el alcohol o con el cigarro, también se automedica con la comida. Entonces busca ese tipo de refugios para poder sanar otros aspectos de su vida. También, imagínate que son conductas de 10 años por lo menos, mínimo. Hay pacientes que llevan 30 años con la obesidad. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan ensayando este tipo de conductas, esta desorganización en muchos aspectos de nuestro estilo de vida? Entonces, buscar de la noche a la mañana cambiar es imposible. Necesitas apoyo de un equipo multidisciplinario para poder hacer esos cambios poco a poco. Claro. En tu caso, Angie, ¿tú antes de acudir a la clínica habías tratado de bajar de peso? Estuve con una nutrióloga, me hizo mi plan nutricional, pero no bajé de peso, rebotaba, entonces no me funcionaban. También los paquetes Milagro que también venden,
que no es cierto. Yo a mí incluso ya después de que me operé, de una marca, me dijo que si podía yo dar testimonio de que había bajado por esos productos. A mí no me gustó, le dije a la persona que no iba a decir, que no iba a decir que era por su marca había bajado de peso. Entonces, a mí se me hizo mala onda. Claro. Igual en las entrevistas pasadas nos decían que no se trata de fuerza de voluntad, que muchas veces a una persona se le dice, échale ganas, tú puedes, vas a bajar de peso, pero que no se trata de eso. ¿Me podrían hablar más al respecto, por favor? Otra de las cosas importantes o donde el paciente tiene que empezar es querer, esa es una. Querer y estar comprometido a hacer cambios en el estilo de vida. Todo esto nos va a ayudar, son herramientas que le vamos a dar al paciente para que pueda lograrlo, pero no es magia, como lo habíamos platicado. Entonces, son herramientas que van a favorecer que el paciente pueda hacer caso más a corregir hábitos, a corregir vicios que estábamos teniendo, a corregir la dieta y poder tener mejores resultados. Claro. Entonces, eso es algo muy importante que tiene que realizarse, ¿no? Sobre todo, imagínate que son pacientes que muchas veces llegan muy desgastados, con sintomatología de depresión, de ansiedad, que el único refugio que han, o más bien la única forma de sanar este tipo de situaciones ha sido mediante la comida. Y que no nada más es el exceso de ella, muchas veces tienen una desorganización en todo el día, ¿no? Son pacientes que no desayunan, hacen ayunos prolongados, que no comen a sus horas, entonces hay que hacer un cambio total. Entonces no es, como dice el doctor, de la noche a la mañana, nos cuesta mucho trabajo reaprender esas nuevas conductas. Claro. ¿Nos puedes hablar, Angie, por ejemplo, cuánto tiempo ha pasado desde que llegaste a la clínica? ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo es que asumes que tienes que cambiar de hábitos para que pues todo el apoyo que te están brindando pues surta efecto? Sí, desde hace 4 años yo estuve en la clínica. Fue primero una manga gástrica porque como tenía muy grande mi abdomen no podían maniobrar, entonces fue el doctor, me dijo que tenía que hacer una manga y después ya iba a hacer una conversión a un bypass para poder bajar más de peso. Y la parte de los hábitos Sí, me costó mucho trabajo ponerme así reglas, desayunar a una hora, tener mis colaciones. Yo no las hacía, entonces yo desayunaba cualquier cosa y comía también tarde. Entonces ahora ya tengo que desayunar a una hora, tener mi colación, mi comida, mi colación y otra vez mi cena. Llevo una dieta. ¿Cómo te has sentido a partir de estas cirugías? ¿Qué ha cambiado en tu vida a partir de todo este proceso? Me he sentido muy bien, me puedo mover más, ya aguanto estar caminando, no me canso tan rápido, no me sofoco porque no podía caminar, me paraba y me cansaba mucho y ahorita ya puedo estarme moviendo más. Nos comentaba que muchas veces se tiene la impresión de que tenemos que llegar a casos extremos, a un peso extremo para pedir ayuda, para ir a un nutriólogo, para tratar de bajar de peso. ¿Cómo se diagnostica la obesidad? ¿En qué punto una persona ya tiene que requerir ayuda de un tratamiento? ¿Y cómo se eligen a los candidatos? Si me puedes hablar del balón gástrico, de la manga. Okay. En base a lo que se llama índice de masa corporal, que es más o menos es una medición entre peso y estatura, cuántos kilos pudiera aguantar mi estatura para estar bien y disminuir riesgo de enfermedades, ¿no? Entonces, en base al índice de masa corporal se va separando peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y en adelante. Mientras más escalones voy subiendo, más riesgo de presentar enfermedades. Por ejemplo, una mujer con obesidad grado 2 tiene aproximadamente 20 veces más riesgo de presentar una diabetes. Una mujer con obesidad grado 3 puede presentar hasta 90 veces de más riesgo de presentar una diabetes. Entonces, mientras más arriba voy teniendo más riesgos. Entonces, de los pacientes primero llegan a una clínica, ya sea una clínica pública o una clínica privada, por ejemplo con Angie, cabe recalcar que es de la clínica del gobierno de la Ciudad de México, del Rubén Liñero. Hay otras clínicas privadas como la que estamos nosotros, ¿no? Entonces llega el paciente y se hace una valoración multidisciplinaria, nutriólogo, psicólogo, internista y vemos peso y enfermedades. Y también qué es lo que quiere el paciente para saber cuál es su intención de ese tratamiento. Entonces,
Dependiendo si tiene todos pacientes antes de llegar a una cirugía deben de intentarlo con nutriólogo, psicólogo, internista, ¿no? Ese sería el paso inicial. En algunos niveles que ya estén mucho más elevados, pues bueno, ya sabemos que probablemente sea más costo-beneficio benéfico una cirugía. Entonces, pacientes con sobrepeso y obesidad leve, probablemente con nutriólogo y psicólogo sea más que suficiente. A lo mejor necesitamos darle un acelerador de pérdida de peso, que pudiera ser algún tipo de medicamento. Hay muchos aprobados, pero a nivel mundial hay mucho menos de los que están en el mercado, entonces hay que escogerlo bien para el paciente. También puede haber otra opción como balón intragástrico, que hay 2 tipos, de 6 meses y de 12 meses, que nos ayudan como si fueran las llantitas de una bicicleta. En lo que yo traigo ese balón 6 meses o 12 meses, yo aprendo con el nutriólogo y con el psicólogo a hacer mis cambios de hábito. Yo cambio mi dieta, cambio mis hábitos, y a los 6 meses y al año me lo tienen que quitar. Entonces me sirve para perder 5, 10, 15, 20, 25 kilos más o menos, y tratar que cuando me lo quiten yo pueda haber corregido esos hábitos y no recaer de cierta forma. Pero hay personas que ya su enfermedad es un poquito más avanzada, que ya es cuestión más hormonal, que ya es cuestión más de microbiota, la flora intestinal del colon, entre tantas cosas, que ya necesitan un tratamiento quirúrgico. Estos son los pacientes que tienen de 35 de índice de masa corporal en adelante, con alguna enfermedad, o 40 de índice de masa corporal, que es obesidad mórbida, sin necesidad de enfermedades. Les va mucho mejor con un manejo quirúrgico que con un manejo médico. Claro. ¿Me puede hablar de las técnicas en específico de las cirugías que existen? Primero, balón intragástrico. No es cirugía, es endoscopía, es ambulatorio. Se hace una endoscopía mediante una sedación y se pone un balón dentro del estómago. Se infla alrededor de medio litro. ¿Para qué? Para que el paciente sienta pesantez, sienta como que ya comió, y me genera un efecto de válvula. La comida, de preferencia los sólidos, se quedan estancados en el fondo del estómago, en el fondo gástrico, se distiende y me manda una señal como si ya me hubiera comido 40 tacos, ¿no? Como si ya hubiera comido demasiado y que ya no tenga tanta hambre. Contra los líquidos, si yo le meto chocolates o le meto alcohol o le meto carbohidratos líquidos, esos van a resbalar muy bien y no me va a funcionar tanto. Por eso hay que hacer ajustes en hábitos y en dieta. El balón se retira a los 6 o a los 12 meses, igual por endoscopía. Una manga gástrica, ¿qué es lo que hacemos en una manga gástrica? Platicábamos el otro día. Mi estómago es como un balón, como un globo, que si yo lo inflo con una manguera crece a 2 litros, 2 litros y medio, 1 litro y medio, dependiendo de cada quien. Y se infla. No, que tu estómago es más grande, no, es un músculo que se infla. Entonces, la parte que se infla de este músculo produce hormona de apetito. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Cambiarlo por un globo de globoflexia, cortarlo para que le entre menos agua, se llene más rápido y parte de hormona de apetito salga. Es una cirugía irreversible porque sacamos esa parte del estómago. Entonces el paciente se llena más rápido, no le entra tanta comida y puede escoger mejor lo que come, ¿no? Tenemos más herramientas para yo poderle hacer caso al nutriólogo o psicólogo. Si a mí me dicen, come frutas y verduras, pero todo el día tengo hambre, todo el día tengo ansiedad de comer, y por más de que hago intento, corriendo, comiendo, haciendo cambios de hábitos, no bajo de peso, me deprimo más y se vuelve un círculo vicioso. Entonces tratamos de darle herramientas para romper ese círculo vicioso, pero hay que hacer cambios. Y el bypass, por otro lado, es una cirugía un poquito más metabólica, en la cual tratamos de separar, de cambiar las señales del tracto gastrointestinal. Las hormonas que se producen en el estómago, que me generan apetito, como grelina, tratar de apagarla, y las hormonas que me generan saciedad, como GLP-1 y PYY, que se producen hasta la parte final del intestino delgado, prenderlas. Entonces tener un mejor, menos apetito, me lleno más rápido, un mejor balance, y poder, aparte, comer menos. Hacemos un estómago pequeño para que la comida pase hacia mi nuevo estómago, se llama bypass in Y. Para que la comida normalmente pasa de esófago, estómago, intestino, colon. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esófago a un estómago chiquitito y le vamos a conectar directamente al intestino para saltarnos al estómago y la parte principal, la parte proximal del intestino delgado, y así disminuir estas señales. Y la comida pasa directamente al intestino, se absorbe menos, hay cambios hormonales, le entra menos comida, pero el paciente no sufre de hambre.
que es una de las cosas. Antes de una cirugía un paciente se muere de hambre o tiene hambre constantemente, la mayoría de ellos, o trata de lo poco que come, almacena más de lo que puede usar, ¿no? Claro. Angie, una vez que te hacen tus cirugías, ¿cuáles fueron los cuidados que tuviste que tener después de la cirugía? ¿Qué te dijeron, por ejemplo, los doctores? ¿Qué riesgos había de que no siguieras con una dieta, de que no me podía sentir mal? También tomar el agua despacito, antes de comer, tomar media hora antes agua, o después de una hora, después de que comían mis alimentos, podía tomar líquidos, porque me podía llegar a doler el estómago. Entonces así como que muy despacito, era un vasito, una prueba chiquita. Empecé la primera semana fueron con líquidos, con puros tés. Después ya fue un poquito más de algo así como de atoles. Y ya después ya fue un poquito de sólidos, picados. En cuanto a alimentos, ¿hay algo que no puedas comer o que te digan no, eso te puede hacer daño? Bueno, yo voy viendo lo que me cae bien y lo que me cae mal. A mí yo no acepto el brócoli, no me acepto tampoco el atún. No me caen, entonces no, ni el mango tampoco, entonces no los como. Sí, ahí cada cuerpo es diferente. En realidad hay pacientes, por ejemplo, que refieren mucho no tolerar carnes rojas, por ejemplo, ¿no? O preparaciones muy grasosas, depende de cada paciente, pero en la generalidad es lo que dijo Angie, ¿no? La alimentación después de una cirugía bariátrica va por fases. Y nos enfocamos mucho en que reaprendan a masticar, a disfrutar y a saborear sus alimentos, porque por lo general son pacientes, incluso una persona con peso normal, mastica muy rápido y no saborea, ¿no? Traga, ¿no? Entonces sí es importante que estos pacientes coman lento, tomen los líquidos después de los sólidos, que no los mezclen para que no tengan ningún dolor ni nada, y eso también nos ayuda a que la pérdida de peso vaya siendo adecuada, ¿no? Claro. En tu caso, Angie, ¿cómo fue el acompañamiento de nutriólogo, psicólogo? ¿Cómo te ayudó a ti para entrar en todo este proceso de bajar? Bueno, a mí me dieron un plan de nutrición, iba con una nutrióloga, después también iba con la psicóloga a ver también lo emocional, porque me sentía mal, me daban a veces, me daba tristeza, me daba coraje, de repente después de que me empecé a dar como depresión, pero ya lo traté con la psicóloga y me ayudó. Claro. Bueno, pues estamos a punto de concluir. Si pudieran decirme algún mensaje, agregar algo que quisieran enfatizar mucho para la gente que nos está viendo. Pues algo que yo trabajo mucho con los pacientes, sobre todo, es en el momento en que tomas la decisión de cualquier tipo de tratamiento, no existe esa fuerza de voluntad que todo el mundo te dice, ay, pues ¿por qué no? Te metes a dieta y ya está. No, la fuerza no es algo como que llega de pronto a mí, se apodera de mí, voy a hacer las cosas. El ser humano trabaja por objetivos y por motivaciones. Tenemos que tomar la decisión de plantearnos bien qué estilo de vida queremos llevar y hacerlo. Sobre todo eso, ¿no? El entender que pequeños cambios hacen grandes cambios y no lo vamos a lograr de un día para otro, no lo vamos a lograr con dietas milagro, sino que tenemos que trabajar con un tratamiento multidisciplinario, con el médico, con la nutrióloga. ¿Para qué? Para entender que cada persona necesita su propia medicina y su propio momento para trabajar su vida o los cambios que necesite realizar en su vida en ese momento. Claro. Pues que la obesidad es una enfermedad, que no es una condición física y que soy un gordito sano, no hay gorditos sanos, la enfermedad es tal cual la obesidad, y que al final es reaprender, ¿no? Reaprender a comer, y el objetivo es mejorar el estilo de vida, no solamente bajar de peso y controlar las enfermedades asociadas. Esa es la verdadera meta, ¿no? Mejorar tu estilo de vida y ser feliz, ¿no? Claro. Y estar consciente de que la obesidad es una enfermedad, que tenemos que estar día tras día con ella, que no se me va a quitar, que tengo que estar yo todavía en tratamiento viendo que es una enfermedad la obesidad. Y aceptar que sí tienes una enfermedad, que la obesidad es una enfermedad. Que lo aceptes tú ya, para que vean que es una enfermedad. Pero también hay alternativas. Ahora sí que, aunque tengamos una enfermedad, hay alternativas para controlarla,
como la manga, como el bypass, como el equipo multidisciplinario, y podemos llegar ahí. No solamente la enfermedad, sino todos los 80 enfermedades que están relacionadas a la obesidad. Entonces, la obesidad es solo la puntita del iceberg. Abajo de eso hay más de 80 enfermedades: reflujo, diabetes, hipertensión, y hay herramientas como un bypass que en pacientes de corta evolución de una diabetes, en pacientes jóvenes, tú le puedes hacer un bypass y al día siguiente se controle esta enfermedad generada por la obesidad sin necesidad de medicamentos, y que puedas alargar la aparición de las complicaciones de esta enfermedad, la mejor calidad de vida. Entonces, hay alternativas, nada más que hay que ver también en dónde se hacen. Tienen que ser clínicas serias, con un equipo multidisciplinario, para poder ofrecer buenos resultados. No es solamente que yo como cirujano pueda operar lo que sea, como sea, ¿no? Hay que escoger bien a los equipos, que sea un equipo serio, un equipo completo, hospitales certificados, médicos certificados, y que se dediquen precisamente a eso. Eso sería una de las principales mensajes. Claro, justo en Facebook nos preguntan, nos piden los datos de contacto de ustedes, si nos pudieran decir en dónde los pueden encontrar. En Facebook estamos como Clínica de Obesidad CISO, CDMX. También estamos en Pachuca, en Villahermosa, y aquí en el Hospital, ¿puedo decir el nombre? Ángeles México, y en Médica Sur. Ajá. También esa es nuestra clínica donde trabajamos nosotros tres. También hay otras clínicas como son para pacientes públicos, para pacientes de Seguro Popular, que es donde va Angie, ¿no? Sí. Que es la del gobierno del DF, del Hospital Rubén Leñero, y también hay otras como la de Tláhuac, como la de Gea González, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es no precisamente ir con una, ¿no?, sino conocer las opciones dependiendo de ver, pero todos los que tengamos obesidad o enfermedades relacionadas necesitamos un manejo multidisciplinario. Claro, ¿algo más que quieras agregar, Angie? Yo a mí se me controló yo padecí de la presión baja, y ya desde que me operé ya controlé mi presión. Muy bien. Pues les agradezco a todos su presencia aquí en el Universal. Les agradecemos que hayan sintonizado la transmisión. Esperamos haber despejado las dudas en cuanto a la obesidad, y pues enfatizar en que la obesidad es una enfermedad que se debe de tratar desde una manera multifactorial. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.